Pero ya estamos entonces con Belén Herrera y Patricia Castillo, con quien vamos a conversar sobre esta obra que yo debo confesar que me gustó en todas sus dimensiones. Si la miramos desde el punto de vista artístico, sentí que era un aporte, ¿verdad?, tremendo. Es una obra que está muy bien solucionada, pensada, pero además te conmueve, te hace reír en ocasiones. Y cuando uno sabe que además esta obra está basada en un estudio del Fondesit, queda bastante como además, en el sentido de que yo decía, porque cuando yo cuento eso, como que la gente me dice, pero es muy terrible, porque cuando uno habla del Sename, es como Sename igual la infancia destruida. Entonces, es una obra que nos va a gustar mucho porque a pesar de que evidentemente hace alusión a una cosa que es terrible en nuestra sociedad, está hecha con un cuidado artístico que se nota muchísimo. Y para eso tenemos entonces a Belén Herrera, una de sus protagonistas, y también a la doctora Patricia Castillo, psicóloga clínica. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias. Qué bueno, les pido que se acerquen harto al micrófono porque el micrófono es bien unidireccional, como se llaman, ¿no? Así que parto contigo, Patricia. Tú fuiste parte de este estudio, cuéntanos un poco cómo... Sí, la investigación es una investigación Fondesit. Yo soy doctora en psicología y el Estado entrega financiamiento para que hagamos investigaciones sobre distintos temas en el campo de las ciencias sociales y de la ciencia en general, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una investigación que estuvimos 4 años preocupados, digamos, de meternos en la vida cotidiana en las residencias del Sename entre el año 79 y el año 2000, buscando un poco cuáles eran cómo se vivía realmente en una residencia, ¿no? También para hacernos un poco cargo también de esto que tú decías al principio, ¿no? Que en el fondo por razones mediáticas, por razones de urgencia política se ha instalado una idea sobre lo que significa vivir en una residencia también, ¿no? Y eso ha construido un imaginario que finalmente, aun cuando puede ayudarnos a resolver, si es que logramos resolver este problema en algún minuto, es un imaginario que carga sobre muchas personas, ¿no? Muchas personas que habitaron en residencias entre el año 79 y el 2000, cuyas experiencias son matizadas, que tuvieron que construir una historia, una narración sobre su vida en esos espacios, y que lo único que aparece ahí no es solamente el horror, también hay un conjunto de preguntas que se abren sobre quién cuidaba, qué se hacía, con quién se habitaba en esos lugares, quién eran significativos, qué ayudó a no enloquecer. Yo siempre digo, la pregunta central de esta investigación es eso, ¿no? Queremos saber por qué esta gente que vivió una experiencia de esta naturaleza, que recibió física y psicológicamente violencia institucional, abandono y un conjunto de otras cosas, ¿por qué no se volvió loca? De eso se trata. Wow, qué interesante cómo lo planteas, porque sí, yo no se volvió loca. Solo quiero decir, mientras que estamos al aire, que tenemos 10 entradas para regalar. Entonces, para que ustedes... ¡Ay, las 10 son dobles más encima! Entonces tenemos 10 entradas dobles para regalar. Para que ustedes entonces manden el hashtag Gana con la Voz. Tenemos solo un libro, pero se lo pueden ganar también. Y tenemos 10 entradas dobles para el teatro. Yo les recomiendo ir a ver teatro siempre, pero principalmente esta obra que está muy interesante y muy buena. Dale, sí, dale. Antes de pasar a hablar con Belén y la obra en sí misma, Patricia, a ver... Te cuento, yo trabajé en el Hogar de Cristo con menores infractores de ley en año 90, 98, no sé qué. Pero nosotros no era residente, porque nosotros teníamos los cabros ambulatorio. Entonces era otra la experiencia. Nosotros estábamos ahí, nos montaban la camioneta del hogar, íbamos a ver a la mamá, era otra no era institucionalizado, estaban con familia, me refiero, ¿no? Destruidas, todo lo que tú quieras, pero estaban. Tu experiencia, y esto me sirve para la cabeza, tu experiencia es, los niños que en esos años estuvieron en las residencias de Sename, ¿fue un error y mejor dejarlo con la familia destruida que está en estas instituciones de Sename o no? O sea, una pregunta que también se hace la obra. Es una pregunta que también se hace la obra, es súper interesante porque claro, el sistema de Sename en 1979 se inaugura con una finalidad, ¿ya? Con la finalidad de hacerse cargo de los niños y niñas que estaban viviendo en la calle y también con una vía de control de la delincuencia fundamentalmente. Siempre el problema de
de los niños en la calle ha sido un problema en Chile desde siempre. Lo dice Gabriel Salazar, no lo digo yo, dice, o sea, la historia reconoce que hay un lugar donde la encarnación de la figura de la amenaza a la seguridad pública está en la infancia y la juventud pobre que vive en la calle. Entonces han habido distintas formas de tratar de resolver eso. Y evidentemente eso es un problema que tiene que ver, primero, con que los hogares o las residencias o los espacios como estos podrían haber sido también otro tipo de lugares distintos, ¿no? Porque el tema no tiene... ¿Qué pasa con los niños que no se pueden quedar con sus familias? Por lo mismo que tú estás diciendo. Porque hay consumo, porque hay mucha pobreza. En los años 80 la pobreza fue brutal en este país y la mayor parte de la gente que llega y participa de nuestro estudio fue internada, ingresada por pobreza de los padres. O sea, sus padres no podían hacerse cargo de su cuidado. Estoy hablando de cosas muy simples como 3 comidas al día en sus casas, un lugar donde dormir. Gente que en el fondo, niños que estaban viviendo en estacionamientos, cuidando autos, ¿no? 4 niños en una cama, eso lo vimos tantas veces. El punto es, ahí la política social quizás tendría que ser pensar cómo hacemos para sostener las familias para que puedan efectivamente cuidar sus hijos. En dictadura eso no había intención, querida. No había ninguna intención de hacer eso y por lo tanto lo que hicieron fueron muchos hogares que además se los dieron a los privados. Y además a los que eran del Estado pusieron a ex militares retirados a hacerse cargo de su espacio. Claro. Y a cada uno a nivel nacional. Y por lo tanto eso implicó un régimen militarizado en cada uno de esos espacios, ¿no? O sea, todo esto que tenemos de la rutina, de todo eso implicó y además una concepción respecto al tipo de trabajo que se hace ahí, que no es un trabajo de acompañamiento ni de cuidado, es un acompañamiento de control social, que es otra cosa. Entonces, es difícil resolver la pregunta. Yo creo que ese es el gran tema de la obra, ¿no? ¿Podemos disolver el Sename? Así como ya no existe ni el Sename, existe Mejor Niñez y otro régimen para infractores. Pero sabemos que más o menos sigue siendo lo mismo, sea, no ha cambiado. No ha cambiado mucho y de hecho hay un sinfín de problemas ahí, pero ¿qué vamos a hacer con los niños? Porque la consigna nos queda corta cuando uno no resuelve ese problema, ¿no? No resolviendo además el problema estructural de la desigualdad en Chile, ¿no? Oye, bueno, yo quiero ir con Belén también porque qué divertido, porque cuando veo a la doctora me imagino a la doctora de la obra, porque tienen algo de parecido, digamos, las dos con este pelo crespo largo. Totalmente intencional, según yo, sí. Para hacerme bullying. Y en tu caso, Belén, tú, haces otro papel que son principalmente 3 actores, también hay otros actores sobre el escenario, pero no quiero adelantar mucho a quienes quieran ver la obra, evidentemente. Pero eso, sin spoiler, ya si no voy a hacer spoiler. Pero sí, Belén tiene un papel que es súper entretenido porque hace lo que se llama como traspasar esa cuarta pared, digamos, que usan el cine y el teatro, ¿verdad? Mucho, que esta cosa como imaginaria, que tú estás viendo hacia algo, ¿no? Y Belén aparece de otro lado. y te toca el rol como de una persona combativa, ¿no? Dentro de las consignas del 18 de octubre, muchas tenían que ver con eso. Con los niños. Sename. Exactamente. Se vieron muchísimos rayados. Yo diría que más rayados de No Más Sename que de Nueva Constitución. Estoy muy de acuerdo. Bueno, cuéntanos un poco también sobre esta obra, porque es bastante experimental en muchos aspectos, ¿no? Mira, quisiera contarles en un principio cómo surge. Invitan a Mario Monge, que es el director de la obra, junto a Sebastián Cares, que ellos tienen un trabajo previo que es Abismo, que trabajan hace un tiempo con investigaciones. Entonces, Christian Keim, que es el director del Teatro Nacional Chileno, conoce la investigación de Paloma y invita a estos artistas a hacer una traducción de la obra, o sea, de la investigación, perdón, a esta obra. Y la obra entonces agarra la investigación de Paloma, pero de alguna manera también desde sus preguntas artísticas buscan girar, y aquí es donde surgen estos personajes. La terapia como algo muy importante, la obra se enmarca en una terapia de psicoanálisis, donde su protagonista, Samuel, tiene un problema. Samuel, podríamos decir que es un sobreviviente de estos hogares, que funda
se propone en su vida como una manera de retribuir fundar hogares. Entonces se ve en este problema de las fundaciones y se le pierde un niño. Entonces, ante este problema, él comienza a seguir esta psicóloga que da charlas sobre protagonismo infantil, que plantea preguntas sobre el cuidado, qué hacemos con los niños. Él se empieza a interesar en esta psicóloga y empieza un camino de terapia. Y ahí cruza mi personaje. Entonces creo que es un poco ver cómo a través de Samuel aparece la terapia, pero también la irrupción de mi personaje, que le hace hacerse muchas preguntas sobre su pasado también. Mi personaje le recuerda a su infancia, a sus amigos del hogar. También mi personaje se hace preguntas en torno a la ficción de alguna manera, porque es una actriz, además. Claro. Una actriz activista que le invitan a ser parte de este proyecto. Además, como que es un sueño que él tiene en el fondo, de alguna ¿no? manera, Claro. de que el protagonismo infantil, que los niños se cuiden entre ellos, como lo que tenía que ver con esta investigación que menciona Paloma de cómo sobreviven, básicamente es gracias a sus hermanos, se cuidan, cómo se cuidan entre ellos. Samuel agarra esta idea, invita a esta actriz a ser parte de esta organización, y ahí se va desarrollando toda esta historia que tiene mucho que ver con Peter Pan también. Además. ¿Te llamas Patricia o Paloma? De las dos formas. Ah, ya, porque ya nosotros que le digamos Patricia. Ese es un yo- gran problema. ¿Patricia Paloma o Paloma Patricia? Ha sido un gran todos problema en los mi vida. psicólogos no tenemos todo resuelto en la vida. Yo pensé- Eso también se dice en la obra, ¿ya? Como no tiene un Efectivamente. problema. Mi hermano es psicólogo y no tiene nada resuelto. ¿Ve? Entonces, bueno, yo tengo mis temas también. Que no voy a abrir Ok, en este Patricia- espacio. ok, Patricia No voy a abrir Paloma. en este espacio. Maravilloso. ¿Le quería hacer una pregunta a usted? No. Solo quería aclarar eso. Lo que pasa es que respecto de. A mí se me hace debe ser súper difícil pasar un estudio de, no sé, ¿cuántos son 20 años? A una hora de teatro. Sí. Lo encuentro fantástico, pero debe costar mucho. El que escribió el guión está internado ahora, porque ¿cómo lo lleváis? Un estudio serio, bien hecho, que con tantos años metido ahí, que más tiene parte de la dictadura y después parte en democracia, se supone que tiene que tener diferencias, veremos si las tienen, y lo llevas a un guión que alguien escribe y los actores lo interpretan. Por eso te digo que está todo tan bien solucionado. Es que uno se fantástico. impresiona. Ya en teoría lo que quiero decir, ¿no? En teoría ya es una cosa que no... Todo es parte de eso, mira, desde la escenografía, que es muy interesante, con estas cajas negras, ¿verdad? De donde van, como que van moviéndose. ¡Spoiler! No, porque eso no es una expo. Aparte, quiero podríamos decir molestarla nomás. que es una instalación. Esa es una esa escenografía funciona como una instalación de Norton Massa, que también es de alguna manera volver a acercarse al teatro. Él hace tiempo no trabajaba en teatro y vuelve junto a Luis Poirot, que también es un Tremendo. artista lumínico muy importante. Sí. Claro, son muy famosos. Voy a leer la ficha artística de Nunca Jamás, para que la dirección, Mario Monge, que tú ya lo nombraste, la dramaturgia y asistencia de dirección de Sebastián Carés Lorca, en el elenco Belén Herrera, Nicolás Pavés, Nicole Vial, Sol Barrera, Carla Torres y Cristóbal Bravo. El diseño escénico es de Norton Massa, el diseño de iluminación de Andrés Poirot, el diseño de vestuario de Fabián Torres, en la asistencia de diseño Nicolás Zapata, el diseño sonoro de Vicente Cuadros, la investigación de Patricia Castillo y Claudia Hernández del Solar, y en la producción el Teatro Nacional Chileno. Por eso es tan sólido, ¿no? Todo, porque hay muchas cosas que confluyen, pero que pucha que hace bien ¿Por qué verla. solo este mes? Bueno, ahí justo quería decirles que hay mucha gente escribiendo si en algún momento tienen pensado ir a regiones, por ejemplo. Cuéntenos un poco de lo que se viene, cuánto queda en el Teatro Nacional de esta temporada y si tienen pensado viajar a Yo lo mandaría a todos los colegios de Chile. Hoy yo también. Increíble, sí. Vamos a estar hasta el 28 de octubre. Estamos los días de miércoles a sábados a las 19:30 en el Teatro Nacional Chileno, que está en Morandé 25. Es muy fácil llegar. Muy fácil en llegar. metro, en micro. Metro Universidad de Chile. Exacto. Metro Moneda también. Metro pues, Moneda una también. cuadra. Estamos al medio. Ahí justo al medio, claro. Hay planes de viajar, hay planes de estar en enero, ojalá en algún festival. Está Santiago 1000, Santiago Off. Estamos ahí conversando si vamos a ser parte de alguno de ellos.
mover una obra de esta envergadura no es fácil, entonces están ahí viendo algunos fondos públicos a los que se puedan optar, pero sí, sin duda una de las misiones del Teatro Nacional Chileno es poder girar con sus obras, y esta obra en particular tiene ese fin desde un inicio, poder moverlo lo que más se pueda. Mira, qué interesante. Claro, porque la escenografía igual yo creo que es movible. Lo que pasa es que encontrar un escenario de esas características Exacto. es lo complejo, ¿no? Porque Sí. el Teatro Nacional no se ve tan grande, pero caben como 400 personas, ¿no? Sí. En esa sala. ¿Cómo les ha ido? Bastante bien. Eso, ¿cómo ha sido la recepción del público? Hemos tenido una recepción muy interesante, aparte se han acercado bastantes sobrevivientes también de Sename. El estreno estuvo muy Fue potente, yo estaba muy ahí, fue muy potente, increíble. donde surgieron agradecimientos desde el público, donde se sintieron muy reflejados, y me quiero tomar de lo que tú dijiste, Alejandra, del cuidado. El público también es una palabra que queda resonando, se sienten, agradecen que esta ficción, que no deja, voy a insistir, no deja de ser, a pesar de estar sostenido en una investigación, de ser una ficción, Exacto, pero y es eso una es muy ficción importante. que cuida en términos de representación, no volver a victimizar a quienes son sobrevivientes de Sename, que muchas veces las ficciones caen en ese problema, incluso hasta en el morbo. Entonces, ellos se han sentido muy agradecidos de poder ir a ver la obra y salir con cierta tranquilidad. Y hablan también de esto es una decisión que lo plantea también la investigación, y que Mario Monge y Sebastián Cares, desde la dirección del cuidado y desde la ternura también, de una invitación a imaginar. La gente se siente muy agradecida de que, a pesar de que es una obra que interpela, también busca que nos encontremos y que imaginemos juntos qué podemos entregarle un futuro a las infancias. Nos invita mucho a reflexionar. Exacto. Yo, de hecho, como que me pasó algo que encontré que, claro, estaba súper emocionada con el tema artístico, y de repente, claro, pasó en el estreno que se toman la palabra y se lo permiten además, o sea, no hay ninguna censura aquí. Se toman la palabra personas que son sobrevivientes del Sename, podríamos llamarlos así, y agradecen algunos avances, que son pocos pero que existen, ¿no? Como por ejemplo, dividir a los jóvenes que viven Infractores de ley con los niños y niñas que supuestamente el Estado debería rescatar. Pero lo interesante es que la obra nos propone reflexionar acerca de eso, y que todos nos hagamos responsables. Yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me dejó. Y ahí fue cuando, mucho rato después, conversando con mi marido, como que me vino la emocionalidad y lloré muchísimo. Fue como una sensación de esta... Y cuando estamos en una guerra, además, donde vemos que como que los niños son utilizados de un lado y del otro, pucha, qué sentido te hace. Y te ayuda mucho la obra y se los quiero agradecer, porque francamente eso es lo que me pasó, a como canalizar esas emociones que todos estos días nos han chocado, ¿no? Sí. Así que se los agradezco profundamente. Gracias. Pero me imagino que es un poco lo que buscaban, ¿no? También sin esperar que existiera una guerra, obviamente. Tremendo. Sin duda, Sí. como Christian Keim mencionaba en alguna que para él era muy importante que para el Teatro Nacional las infancias fueran un tema que no tenga que estar siempre sometido a los medios de comunicación, sino que porque hubo un boom de películas, hubo un Sí. boom de obras de teatro, Reportajes. Cada cierto tiempo salen las páginas Sí. policiales. Y luego se después, guarda chao. hasta que vuelve otro caso a explotar. ¿Cómo hacemos que una pregunta en torno al cuidado de las infancias sea una pregunta constante en nuestra agenda? Una pregunta, algo en lo que deberíamos estar pensando constantemente en torno a los derechos humanos. Entonces me parece que desde ahí el Teatro Nacional acepta esta apuesta y toma la investigación de La Paloma desde un lugar muy certero, como de insistencia. Y eso me parece un acto muy, muy importante, como insisto, del Teatro Nacional Chileno, que aparte tiene un rol tan importante en nuestro país. Absolutamente. A mí me viene la idea, Paloma Patricia, que tiene mucho que ver también y mira lo que voy a decir, con los niños Down. ¿Qué tiene que ver eso? Es que los niños Down los escondían atrás en la casa, ¿ah? Sí, no era un problema que saliera. El tío gay. No, sí, todas esas cosas. Sí, Bueno, que es los verdad. niños no eran prioridad. Nosotros nacimos en ese Chile. Pues, los niños no eran prioridad. ¿Quién sabía lo que cresta pasaba en el Sename en los hogares? Sí. Estaba ahí escondido, ¿no? Y ahora sobre la mesa, como otro tema más a discutir. Entonces, eso es lo que me pasa a mí cuando... Y es una cosa que yo siempre insisto, tú sabes, hay temas hoy día que ya no es posible esconderlos.
Y uno de los temas... ¿Y eso es positivo? Bueno, pues eso Claro, siempre va a haber digo, un poquito es positivo. de Es positivo cosa decir, buena en eso. el tema del LGTB está ahí, no lo podemos esconder, aunque los republicanos digan no sé qué. El tema de la mujer y la desigualdad, ya no lo podemos esconder, aunque los republicanos llenen a la niñita del mesoneta ahí al Parlamento. No podemos esconder los niños Down y todas las discapacidades. No podemos esconder a los niños Sename que estaban ahí. Nadie se preocupaba porque ellos no votan, ni tienen tampoco capacidad de... ¿Me entiendes? Entonces, creo que es muy sano, y eso hay un homenaje al teatro chileno, y de decir, ¿sabéis qué? Quiero que esté sobre la mesa. Quiero que alguien pueda venir aquí al lado de la moneda, a 20 pasos de la moneda, a ver algo que está pasando y que pasaba con ellos. No sé, Patricia Paloma. Sí, no, yo creo que hay una apuesta, ¿no? Una apuesta también que tiene que ver con... A ver, yo voy a tomar esto para decirte que en el fondo también creo que hay una apuesta en términos como de teatro abrirse a un diálogo interdisciplinario y con el mundo académico desde un otro lugar, ¿no? Porque en el fondo también tiene que ver con la constatación de que efectivamente las investigaciones académicas que nosotros hacemos no llegan nunca a nadie, ¿no? Como escribimos libros que nadie compra, no son como las muestras del rock, ¿no? Entonces, claro que son investigaciones que probablemente alguien sí va a leer, va a acceder, le interesa, ¿no? Pero básicamente nuestros resultados que terminan en paper que no lee nadie, o sea, estamos hablando de que en realidad las estadísticas dicen que alrededor del 70-80% de los papers no los lee nadie, no ha recibido una sola leída. Wow, salvo el tribunal, claro, ¿no? claro. El que te sanciona y te publica un paper. O sea que en el fondo nuestra producción científica es una producción deficiente en dos cosas que a mí me parece que el teatro, en esta obra en particular y el trabajo que hicieron todo el equipo es increíble, porque hace dos cosas que son importantes. Una, la difusión, instalar el tema, hacer que este tema dialogue con las infancias de cada uno y con los problemas universales, ¿no? La soledad, el ser un profesional, el ser un abogado que trabaja para esto con buenas intenciones, pero que tiene que ceñirse a un modo de hacer las cosas. Mejor, claro. No estoy diciendo que el protagonista no es un abogado, pero podría hacerlo. También. Ojalá. Podría ser un director de colegio, de un particular subvencionado, podría ser podría ser cualquier institución que haya sido tomada, que cumpla una función social y haya sido neoliberalizada, cualquiera. Y podría ser cualquiera, entonces nos toca a todos, en realidad. No toca solo a la gente que estuvo en el Sename. Entonces, hay un tema que tiene que ver con universalizar un contenido, y ponerlo en múltiples salen capas. hasta los medios de comunicación Todo, en una todo. parte, porque el protagonista lo está pasando mal, digamos, por Samuel. Samuel lo está pasando muy mal. Sí. Y te quiero preguntar lo que sentiste eso. justamente, con respecto a lo mismo que estabas hablando. ¿Tus sentimientos cuando viste la obra materializada sobre el escenario? Tiene que haber sido muy interesante. Fue muy impresionante, porque yo creo que uno no dimensiona que, pues igual nosotros llevamos un rato trabajando, hemos trabajado juntos harto rato, como conversando, hemos hablado mucho de esto, hemos armado un equipito, digamos, para dialogar esto, que yo creo que es ese punto de cómo la academia se mete en la vida de la gente también, ¿no? Y cómo hace que nos preguntemos sobre esto y nos preguntemos sobre la infancia en general y cómo hacemos algo que tenga un potencial que a mí me importa mucho, que es el tema de la elaboración, que permita sanar algunas cosas, ¿no? Porque evidentemente la gente que estuvo en residencia también vivió vulneraciones de derechos humanos que requieren reparación, juicio, castigo, etcétera, ¿no? Nosotros decimos que eso es la vía legal, ¿no? Es la vía de los tribunales. Pero hay otra vía que tiene que ver con cómo se hace justicia popular, ¿no? Y cómo hacemos justicia en otro espacio, que es el espacio de los discursos, ¿no? Cuando la gente que participa en una investigación da una entrevista a una investigación académica y eso termina en un lugar del teatro donde su voz, porque hay fragmentos de la obra que son textuales de las entrevistas, wow. Y hay trabajo de archivo ahí también, por ejemplo. Hay una parte que es textual, el acta de la Junta de Gobierno cuando se discute el tema. O sea, toda esa parte en que se describen las clases, es textual lo que decía la dictadura respecto a los niños pobres y que estaban en las calles, textual. O sea, yo los invito a verla con esa complejidad. O sea, como en el fondo es una obra hermosa que a mí me produce yo la he visto ya 3 veces, en realidad, como creo que todas las veces me produce lo mismo, esta sensación como de mucha emoción, porque la dimensión estética produce algo que también es reparatorio. Totalmente. ¿No? Así que te permite elaborar cosas. Y yo creo que eso es, sin duda, la cosa más novedosa
he visto mucho tiempo, ¿no? Creo que el potencial del teatro puesto de servicio de cuestiones que son políticas de Estado en discusión, que hoy día son discusiones en lo que vaya a salir de esa cosa de la nueva constitución, que no sabe, porque además ahí se perdió, ¿no? O sea, nosotros estábamos haciendo esta investigación cuando se pierde la garantización de derechos de los niños. Se pierde para siempre, ¿no? Y con eso quedan obsoletos un sinfín de leyes que son las leyes que se habían logrado para poder construir reparación, otros espacios y otro sistema de financiamiento de un sistema que hace aguas. Entonces, cuando se pierde nuestro antiguo manuscrito de Constitución, perdieron los niños, ¿no? Eso no lo dice nadie, pero perdieron los niños y perdieron los niños pobres. Y eso es terrible. Qué doloroso. ¿Cómo va cruzando todo esto? Que el programa completo finalmente hemos estado conversando un poco de lo mismo. Valeria Espinosa Montes dice, gana con la voz, viva la constante investigación, a no dejar de hacerlo. Me encanta que se ocupen bien los fondos. Lo reflexivo y evidenciar es vital. Peterson dice, gana con la voz, quiero la entrada doble, si me la gano, voy con alguien del chat, dice. Para que le hagan barra eso, mira. Para poder recibir la entrada tienes que seguir el Instagram del Teatro Nacional Chileno y escribir un mensaje, hola, quiero ir este día y aquí está mi mail. Eso es suficiente para poder ir a ver la obra. Maravilloso, ahí estamos viendo algunas escenas de la obra también. Vieja Chepa dice, tanta burocracia y los niños y niñas continúan en la espera de tener una familia. Ahí estamos viendo el Instagram del Teatro Nacional Chileno para que ustedes lo sigan también. François dice, hashtag gana con la voz, me parece interesante la propuesta de la obra. Gracias al equipo de La Voz por difundir el tema de las niñeces vulneradas. Victorius dice, en Chile no debería haber un ápice de pobreza porque hay montañas de dineros y recursos, pero en manos de 7 familias. Luis Márquez dice, yo quiero una entrada para ir con mi esposa. Hashtag gana con la voz. Marta Patricia Andrea Zúñiga González, no, qué buenísimo ir al teatro, gana con la voz, quiero una entradita, justo mi compañero está de cumple a fin de mes, sería lindo, dice, qué buena forma de celebrar el cumpleaños, muy cierto. Albarcón dice, es que la realidad de la vida se esconde debajo de la alfombra. Y Kiara Yara dice, tremendo trabajo Patricia, se pasaron y gran reflexión. Había alguien que escribía también que te conocía y había leído uno de tus libros. Para que no sientas que nadie le... No, te estoy molestando. Sí, no, pero que el libro, probablemente el libro que leyó es un libro que también es muy estético, que es un libro sobre infancia y dictadura, que lo que hace es reconstruir la experiencia de la niñez en dictadura a partir de las producciones infantiles, es decir, a partir de que lo que los niños y niñas hacían, dibujaban en dictadura. Entonces, también es una apuesta estética, digamos. Claro. O sea, también es un trabajo que Fondesit financió marginalmente, ¿no? Porque en el fondo el paper igual había que hacerlo, el paper que nadie leyó igual lo hizo, pero gracias a la amiga que compró el libro, ahí está, ese es mi libro. Sí. El libro, y de hecho me lo habían mandado por interno para que yo lo buscara y lo leyera. Porque mira, se supieron es lindo. de que iba a estar pero no es mío, porque en realidad, o sea, es mío, pero lo que hay adentro son las voces de mucha gente que mandó sus producciones infantiles de infancia. Hicimos una exposición que ha estado se ha montado 9 veces en Santiago y afuera de Chile, entonces, pero no es mío en términos así como académicos. O sea, a mí me gusta pensar que la academia se puede volver eso, ¿no? Me gusta mucho tu forma de Patricia ver, y se Castillo agradece. Gallardo alias Paloma. Eso, gracias. Hemos podido resolver esto. ¿Listo? finalmente. Lo Se puede, avancemos. resolver. Es muy simple. Más simple que hablar con él, que lo hacemos, ¿no? Muy bien. Oye, bueno, Belén, muchas gracias también. Invita, por favor, a la obra para que cerremos el programa con esta invitación. Les esperamos desde el miércoles hasta el sábado 28 de noviembre en el Teatro Nacional Chileno a las 19:30. Y quienes están viendo el programa, hay 10 entradas dobles todos los días. Tienen que escribir al Teatro Nacional Chileno y decir, venimos del matinal, venimos del matinal, Sí, la voz de los que sobran, y dejan su mail. Y eso es suficiente y ahí les van a contestar y van a poder retirar su entrada en boletería unos 10 minutos antes de la función. Maravilloso, pero mira la tremenda
¿Por qué? Porque el Teatro Opportunity. es oportunidad que nos están dando, porque el Teatro Nacional Chileno además es un teatro, bueno, que viene de la Universidad de Chile, ¿verdad? Y que por eso tiene una misión que sí están cumpliendo y se agradece muchísimo. Gracias a ambas. Muchas Son gracias. 10 entradas cada día, es fantástico. Tienen que seguir el Instagram del Teatro Nacional Chileno. Eso sí, porque entran 300 personas en el teatro, me están diciendo. Muy bien. Yo sé que entran 400, pero porque hay un segundo piso también. Sí. Pero abajo son 300, si no me equivoco. Así que muy recomendado. El Teatro Nacional Chileno está haciendo un trabajo hermoso que los invito a conocer, y por eso es muy importante que sigan también el Instagram del teatro, y así van a poder acceder a esto tan importante. También fui a ver otra obra, El Taller, y ese día estaban estudiantes del Instituto Nacional y de una universidad. Fue muy bonito también encontrarnos con eso. Fui con mi hija y nos encontramos con eso. Así que fue muy importante ver que esa labor se está cumpliendo. Ojalá que fuese así en todo el país y que todos los niños, niñas, adolescentes tuviesen la posibilidad de ver teatro, llegar al teatro, porque pucha que es importante para tener una sociedad más empática, una sociedad que comprenda mejor también el trabajo colectivo y tantas cosas importantes que nos entrega el teatro como una herramienta. Así que se agradece mucho. Gracias. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.